Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén con nosotros. Estamos con Juan Diego Ortiz, editor de la sección de Metro, con Claudia Arango, editora de la sección de Tendencias, y desde Bogotá nos acompaña vía telefónica Santiago Ángel, editor de la sección Política. Esta semana, pues como todas las semanas en Colombia son agitadísimas, pero esta semana estuvo muy dominada por un tema, por el tema que se le llama el escándalo de la UNGDRD, que realmente creo que el gobierno ha ganado en ese escándalo con ese nombre tan raro. Porque nadie lo reconoce con eso. Nadie lo reconoce como un escándalo, entonces toca decirle el explosivo escándalo de la unidad de riesgos o alguna cosa eso así. Para novela y serie o algo así, película. Sí. Entonces esta semana no es que se haya, digamos, descubierto nada particular, aunque obviamente sí hay una bomba, hubo una bomba esta semana. Lo que fue muy importante esta semana es que el Noticias Caracol, el periodista Ricardo Calderón, que es el gran investigador, uno de los grandes investigadores de este país, pues tuvo acceso a las declaraciones que dio Olmedo López, que era el director de la unidad de riesgos, las declaraciones que le dio a los magistrados de la Corte Suprema, y ahí conocimos cosas muy impresionantes. Santiago, cuéntenos un poco qué fue lo que se conoció. Pues Luz María, son 3 grandes capítulos con esta declaración de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia y los chats que también le entregó a la Fiscalía. Y quizás los 2 capítulos más importantes son la vinculación del ministro Ricardo Bonilla por sus conversaciones con Snyder Pinilla directamente. Quedó muy mal a pesar de que el presidente lo haya defendido. Ahorita hablamos de eso. Continúe con el resumen. Sí. Y también por una reunión que Olmedo López le declaró a la Corte que habrían tenido en su oficina y después de la cual supuestamente Snyder Pinilla fue testigo a través de una videollamada. Luego López dijo que también había una intermediación de unos nombres que le habían dado desde el gobierno de congresistas que necesitaban direccionar contratos de la UNGD para que la mesa del ELN no se rompiera. Y finalmente, pues está también todo el capítulo de los contratos por 92.000 millones de pesos para 3 regiones del país y las destinaciones presupuestales. Es decir, ese escándalo tiene todavía mucha carne que sacarle. Pero quedémonos en uno por uno de los temas. El tema del ELN, que es realmente el más grave, fue como el más escandaloso, porque entonces la conclusión es que le estaban quitando la plata a los niños de la sed de La Guajira, el agua que le iban a llevar a los niños de La Guajira para calmar la sed con los carrotanques, pues se iba a utilizar en la unidad de riesgos también para darle contratos al ELN, que para que no se levante de la mesa a dialogar. Es tal vez el resumen más dramático de lo que puede ser este escándalo. Los audios no es que fueran tan evidentes, me parece a mí, la declaración de Olmedo López, sino que lo que hace él es señalar a una congresista de Arauca que tendría algún tipo de vínculos con el ELN. Santiago, ¿o me equivoco? Luz María, se trata de Karina Manrique, que es una representante de estas curules de víctimas. Y lo que dijo Olmedo López es que desde el gobierno le dieron ese nombre como una de las intermediarias a las que debían entregársele contratos para que la mesa no se levantara, porque en ese momento justamente el ELN había amenazado con regresar a los secuestros a civiles. Y Karina Manrique es una representante pues que sí tiene un conocimiento muy importante de la región de Arauca, en donde militarmente el ELN es demasiado poderoso, incluso en algunos municipios de Arauca, mandando, reemplazando de alguna forma a las autoridades. Podemos oír la parte de ese video para que nuestras audiencias se haga una mejor idea. Es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor, que tiene una capacidad militar muy fuerte. El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía
y que reza en el resumen de mi declaración. Ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca. Entre otras cosas porque esas curules de víctimas, muchas veces se denunció que algunas de esas curules de víctimas fueron ocupadas realmente por este tipo de actores como que tenían ciertos nexos con actores ilegales en el territorio. Y no sería extraño de verdad pues que esta congresista tuviera ese tipo de vínculos, tratándose además de Arauca, un territorio en donde el ELN siempre ha mandado la parada. Y también había unas coincidencias, Santi, en las fechas, cuando hubo una crisis tremenda en la mesa de negociación con el ELN y después de que todo se desbloqueó, volvieron a la mesa a dialogar y coincidía también con la entrega o con las discusiones de los contratos. Lo importante de esta revelación es la congruencia de las fechas. No solamente en el caso ELN, porque sí es verdad que justo cuando Olmedo López dice que el gobierno le da unos nombres de congresistas y menciona a Manrique para los contratos de Arauca, la mesa vuelve a reactivarse y se supera en ese momento el bache por el anuncio de los secuestros. Pero en todos los casos, también en el caso de diciembre con la adición presupuestal y la búsqueda del crédito para la nación, también hay una congruencia en las fechas. Sí, es que esto de las fechas es realmente muy revelador, es una prueba que se puede manejar bastante bien. Encaja el rompecabezas ahí. Claro, porque Antonio García, este líder, este jefe del ELN, dijo el 17 de diciembre del año pasado, dijo que iban a romper las conversaciones. Y curiosamente, la congresista Manrique, Karen Manrique, estuvo no solamente el 14 de diciembre del 2023, es decir, 3 días antes de que fuera público el anuncio de Antonio García, que probablemente ya lo había manifestado en privado, sino también el 22 de enero estuvo con Sneider Pinilla y también estuvo con Olmedo López. Entonces encaja todo esto en la descripción que hace Olmedo López a la Corte Suprema. Lo mismo las fechas, como usted dice, Santiago, en el tema de la necesidad de haberle dado a ciertos congresistas aparentemente algunos contratos para la adición presupuestal, para las adiciones presupuestales que necesitaban, incluso también para un préstamo del que habló el ministro de Hacienda. ¿Esas fechas cómo fueron, Santiago? Luz María, esto pasa en diciembre y esto sucede de forma paralela y de forma exacta de los chats de Sneider Pinilla y el ministro de Hacienda, su asesora María Alejandra Benavides y los otros asesores que estaban buscando gestión del riesgo. El Congreso, sí es verdad que la Comisión Interparlamentaria estaba decidiendo sobre un crédito que el Ministerio de Hacienda había solicitado urgentemente para pagar unas deudas del gobierno anterior. El presidente Gustavo Petro ha explicado eso y es la comisión interparlamentaria en donde se reunían representantes y senadores para definir si aprobaban o no un crédito, un endeudamiento del gobierno de la nación. Y eso sucede exactamente los mismos días en los que Sneider Pinilla, el ministro de Hacienda, su asesora y Olmedo López tienen comunicación y una reunión supuestamente para direccionar contratos a los congresistas sin los cuales no se iba a poder aprobar ese crédito. Porque en realidad las fechas tienen una importancia fundamental en esto, porque el gobierno en pleno se ha venido a decir que Olmedo López lo que está haciendo es como si fuera la oposición de ellos, cuando el presidente Gustavo Petro no solamente lo apoyó, hay imágenes... celebró los carrotanques en La Guajira. No, y él mismo lo patrocinó en su campaña, es decir, y lo celebró. Entonces, recordemos que todo esto comenzó cuando Juan Diego Echavarría, el congresista antioqueño, pidió una adición presupuestal para la unidad de riesgos. Eso fue en julio del año pasado. Luego vienen estas otras adiciones de las que usted habla, pero fíjese que desde julio, e incluso si uno se pone a ver, el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de la crisis de La Guajira y todos decíamos, pero ¿cuál crisis? No ha llegado el fenómeno del Niño. Él empezó a hablar mucho antes, él desde hacía rato estaba diciendo
que tocaba hablar de la emergencia económica y social, que todos decíamos lo que quiere es poder firmar decretos, pero no, lo que estaba era ambientando. Preparando el terreno. Preparando el terreno para decirme, ministro de Hacienda, mándele plata a la unidad de riesgos, porque por la unidad de riesgos ya tenían planeado, iban a sacar toda esta plata, tanto para las elecciones locales como para lo que se ha visto ahora para pagarle a los congresistas para que le pasen sus reformas. Entonces es muy lamentable, todo encaja, es decir, el rompecabezas ya cada vez encaja más y lamentablemente la Fiscalía realmente se ha dado poco por enterada, Santiago, no sé si a usted le parece lo mismo que a mí, porque apenas ahora esta semana, a pesar de que chats y pruebas se conocen desde mayo, apenas ahora en julio, 2 o 3 meses después, sale a abrir el caso, la investigación contra el ministro Bonilla, contra el ministro Velasco, contra la consejera de Regiones Sandra Ortiz. No sé si usted considera, Santiago, que de verdad se está demorando o era el tiempo adecuado. No, sí, hay una demora evidente, Luz María, porque todos estos nombres no se conocieron esta semana, son nombres que han sido mencionados por los testigos en espacios públicos, incluso en entrevistas a medios de comunicación desde hace semanas. En el caso de Sandra Ortiz, desde hace 2 meses, al punto de que el propio gobierno le pidió su renuncia porque hay unos chats en donde ella aparece cuadrando una reunión en un hotel con Olmedo López, pero además pues en las declaraciones a la fiscalía de los 2 testigos sabemos que estos nombres ya han tenido un soporte de carga probatoria y de evidencia abundante, y la fiscalía solamente comunicó esta apertura de esta investigación contra los ministros y los otros funcionarios, Carlos Ramón González, hasta esta semana. Pero, por ejemplo, no ha hecho lo mismo con los otros nombres que aparecen en esas conversaciones, presionando sobre contratos a congresistas, que son los asesores de presidencia, la secretaria de Olmedo López y también la secretaria de Snyder Pinilla. Yo creo que la fiscal se tiene que poner pilas con mucho menos de las pruebas que se han tenido. Habría tenido que abrir una investigación. Es que abrir una investigación no es condenar. Entonces la investigación se debió haber abierto muchísimo antes. Esperemos que las cosas cambien, o si no, nos toca a todo el país estar un poquito alertas, porque la fiscalía está para que investigue todas las irregularidades. La Corte Suprema sí, ojalá funcione, porque realmente esto que está pasando, que pueden ser más de 200.000 millones de pesos, por lo menos ahora se ha considerado, creo que Olmedo López habla de 350.000 millones, y si a eso se le suma estos otros billones que decidió Bonilla, el ministro de Hacienda Bonilla, transferirle a la unidad de riesgos, pues entonces de pronto estamos hablando de una vena rota del país bastante grave. Luzma, y ahí hay un dato gravísimo que dio Carlos Carrillo, el director actual de la unidad de riesgo, y es la desfinanciación que tiene la unidad. Tenemos una probabilidad por encima del 65% del fenómeno de la niña, y la entidad no tiene plata para enfrentar todas las emergencias que vienen. No hay plata para atender las emergencias que vienen en el país, gravísimo. Imagínese. Entonces esperemos a ver en qué sigue, que seguramente este escándalo no va a parar. Bueno, y nuestro segundo tema, si el primero fue súper crítico y súper duro para el presidente Gustavo Petro, este segundo es más bien lo que podríamos llamar su salvavidas en este gobierno, porque aprobó, sancionó, firmó la ley de la reforma pensional. Diego Vargas, de la sección económica que nos acompaña, estuvo muy pendiente esta semana de la sanción de esa reforma, que finalmente es la primera reforma de las reformas sociales que finalmente logró sacar adelante el presidente Petro. Así es, Luzma. Este martes el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Es, digamos, que el caballo de batalla que él tiene, porque es una ley que fue muy difícil de sacar adelante en el Congreso, y que además entregará un subsidio, que es una parte muy importante de esta reforma, un subsidio de 223.000 pesos para los adultos mayores en condición de pobreza, y que también pues le va a revolcar, Luzma, la vida a todo al mundo, a los jóvenes y a los viejos. Claro, en principio es a 3 millones de viejos en condición de vulnerabilidad los que les va a llegar este subsidio. Digamos que siempre hemos dicho que esa reforma, digamos, de todas las reformas sociales, era una de las mejores aceptadas, porque en realidad lo que hacía era primero quitar unos subsidios
a unas pensiones altas que no se justificaba estarle dando subsidios a pensiones a personas que tienen un poder adquisitivo. Pero segundo, que se creaba esto. Lo que pasa es que no se necesitaba, en teoría, pues la reforma pensional no es la que garantiza del todo que se den los subsidios, sino que se libera una plata, porque como le va a llegar toda la plata a Colpensiones, todo lo que cotizamos todos, de esa plata que le llega a Colpensiones, entonces Colpensiones va a poder pagar las pensiones que hoy está pagando sin necesidad de ir a los recursos del presupuesto. Entonces, al liberar ese espacio del presupuesto es que va a poder dar, que esto es lo gordo, digamos, desde el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista económico, lo gordo de la reforma pensional es que Gustavo Petro va a darle subsidios a los viejos. De hecho, ya comenzó esta semana, ha salido en varios videos, varias fotografías, entregando subsidios a madres cabezas de familia. Y yo creo que esto es que faltan 2 años para las elecciones. Creo que está medido claramente los tiempos, tiene medido los tiempos para que sea su caballito de batalla, y yo creo que le puede dar importantes resultados. Y que de hecho lo titulamos así un poco, Petro buscando esos votos que aseguren la continuidad de su propuesta para el 2026, buscándolo con estos adultos mayores. Un punto importante también a tener en cuenta es que con esta reforma, como se ha recordado, todos vamos a pasar a cotizar a Colpensiones hasta por 2,3 salarios mínimos. Ya de ahí el excedente, quien pueda tener ese excedente ya va a poder escoger el fondo de pensiones donde quiera que se cotice esa plata adicional. Y como lo dice Luzma, Petro muy activo esta semana en sus redes sociales con los viejos, como él los llama, con esos subsidios que van a empezar a regir con esta reforma. Pero una cosa, Diego, vale decir que esto empieza a ser efectivo a partir de julio del 2025, dentro es decir, de un año, sí, falta un año para la vigencia. Dentro de un año, si la reforma queda en pie, que eso vamos a hablar también de los problemas que puede tener en la Corte Constitucional. Si la reforma queda en pie, dentro de un año todos nos vamos para Colpensiones, todos vamos a estar nuestras cotizaciones, y Colpensiones va a recibir una cantidad de personas, recibe como 20 millones de personas, 20 millones de personas de los fondos privados, aunque solamente menos de la mitad cotiza. Y Colpensiones hoy maneja un poco más de 6 millones. 6 millones, va a completar 25 millones. No sabemos cómo Colpensiones en todo este año se va a organizar para poder asumir esta responsabilidad. Ojalá lo sea, pues ojalá Jaime Duzán, quien está al frente de Colpensiones, que ha tenido básicamente trayectoria como líder sindical de FECODE y como congresista, pues vamos a ver si es capaz de organizar esta institución para que reciba a toda esta gente, pero todo eso pasará dentro de un año. Exactamente. Pero va a haber unas demandas, ¿no? Ya hay como 16 demandas en la Corte Constitucional. Así es, Luzma. El Centro Democrático y Cambio Radical son los que están encabezando estas demandas. Recordemos que para que la reforma pensional pasara, lo que se hizo fue que la Cámara de Representantes acogió el texto del Senado, no hubo debate en lo absoluto, y al acogerse el texto del Senado también pasaron unos, digamos, micos, que algunos también llaman gorilas, en esa reforma pensional, y que tienen muy preocupados pues a la oposición por los billonarios costos que tendría. Por ejemplo, Luzma, se crea un régimen especial para el 41% de los colombianos, que no se sabe cómo va a ser, cuánto va a costar. Ese 41% está compuesto por campesinos, por afrodescendientes, por ese tipo de comunidades, y realmente no se sabe cuál va a ser su impacto. Por esas comunidades, pero es que llama la atención porque tendrían ciertas ventajas a la hora de jubilarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, los campesinos, ¿quién es campesino? ¿Quién se puede declarar campesino para que diga, voy a tener que cotizar muchas menos semanas porque yo soy campesino? Cualquiera que tenga una tierrita en el campo y siembre unas zanahorias, ¿o cómo se justifica que tú eres campesino? Eso es un galimatías tremendo, que realmente lo que hizo el gobierno fue otra jugadita, porque entonces dice, no, apruébennos esto. Lo aprobaron para tener 2 votos de los indígenas que no se los iban a dar. Sin esos 2 votos no se aprobaba la reforma. Pero ellos dicen, no, metamos ese super orangután. Meten el super orangután con el convencimiento, primero, o de que la Corte va a ser incapaz de tumbarlo por toda la propaganda populista que ha hecho Gustavo Petro sobre el tema de los subsidios, o lo que van a hacer es
pasar otra reforma en el Congreso, otra ley donde dicen tumbamos ese punto. Eso, esa fue la chambonada que anunció en su momento el ministro Velasco. Claro, es decir, entonces, que se apruebe así, que después aprobamos otra ley para corregirla. Aprobémosla mal para complacer a todos. Más que jugadita es chambonada, sí, yo creo que más que jugadita es chambonada. Y yo creo que... no, o sea, es un engaño, engaño a la democracia, es un engaño a los congresistas, es un engaño a todo el mundo. Para pupitriarla. Para poder sacar adelante eso. Y yo creo que en resumen son tres esos caballos de batalla, digamos, de la oposición para tumbar la pensional en la Corte Constitucional. El primero, obviamente, el trámite, que la Cámara cogió ese texto del Senado sin estudiarlo. El segundo, los puntos que estábamos mencionando, ese régimen especial que se crea para el 41% de las personas. Y lo otro, Luzma, es un punto muy curioso y es un error, digamos, de redacción. No quedó muy claro si van a hacer o se van a grabar las pensiones de hasta cierto monto. Grabar quiere decir poner impuestos. Poner un impuesto. Hoy, como está escrita la propuesta, las pensiones de 3,9 millones de pesos mensuales en adelante estarán grabadas, y eso fue un error de redacción en el Senado que tuvo que haberse corregido en Cámara, pero al acoger ese texto quedó ese mico o ese orangután. Llama la atención que es que ni el mismo gobierno tiene muy claro muchas cosas. Entrevistaban a Jaime Duzán esta semana y Jaime Duzán no sabía cuándo iba a entrar el régimen de transición. Es decir, las personas que quedan en un régimen, las que necesitan saber si les acoge la anterior ley o la nueva, que son un grupo dependiendo del número de semanas, pero no se sabe si esas semanas son a partir del julio del año entrante o a partir de esta semana que se firmó. No tiene claro eso. Y los conocedores, a pesar de que Jaime Duzán dice que a partir del 2025, pues los conocedores dicen, no, eso entra en vigencia cuando se firma la ley que fue esta semana. Entonces, ni eso lo tienen claro, preocupa mucho todo lo que puede pasar con ese régimen de pensiones. Ojalá la Corte Constitucional tenga la capacidad de corregir los errores que se han hecho en esta reforma, porque realmente no tendría mucho sentido seguir ese manejo que se le hizo a la democracia. Y que son dos puntos diferentes, Luzma. Uno es que las pensiones se le vayan a dar a las poblaciones vulnerables, a los adultos mayores. Eso es muy positivo. Nadie va a discutir. Nadie lo discute, no solamente es positivo, sino que también debería haber un rubro dentro del presupuesto para eso. Para eso no se necesita la plata de las pensiones. Y otro punto es las demandas de inconstitucionalidad por todos esos vicios de trámite que tuvo, porque lo que ha hecho el gobierno es confundir los dos y decir, están demandando es las pensiones a los viejos. Claro, el presidente Gustavo Petro no pierde la oportunidad de decirle que es que la gente no quiere las pensiones para los viejos. Yo creo que todo el país quiere las pensiones a los viejos, tanto así que fue el Centro Democrático el que creó el bono del adulto mayor, que era de 80 y algo mil de pesos, que es ahora el que se va a convertir, pues se aumenta a 223.000 para los viejos, para 3 millones de viejos, supuestamente cubre un grupo mayor. Vamos a ver si lo logran hacer, pero obviamente es un caballito de batalla político del presidente Gustavo Petro. Vamos a ver en qué queda la reforma pensional, que como bien se dice, tiene un componente de cómo le van de verdad a dar a los viejos estas pensiones, cómo se va a organizar Colpensiones, si tiene la capacidad de organizarse, y qué pasa en la Corte Constitucional con las demandas, porque todo fue muy chambón la manera como finalmente se aprobó. Esto es Mesa Central. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el contenido que prepara el equipo de video y el equipo del Colombiano para todos ustedes todos los días. Y también recuerden que Mesa Central lo pueden escuchar y ver en Spotify y todas nuestras redes sociales. Oigan, y el otro tema que se ha movido mucho esta semana es el tema de los extranjeros que se están muriendo en Medellín o que los están matando. Eso se ha vuelto un problema que yo ahí incluso decía, hago un acto de contrición o un mea culpa, porque me acuerdo muy bien que el año pasado nosotros empezamos a ver que había un extranjero muerto, que otro extranjero muerto, y entonces dijimos, no, pues hagamos la suma de los extranjeros muertos, y empezaron a sumar como 30 el año pasado, y nos pareció algo realmente escandaloso, y se ha convertido tan en tema que la policía ahora hace su resumen sumando los muertos, y esta semana, por eso es que estamos hablando del tema esta semana, porque la policía sacó ya un dato
realmente escandaloso. 60 y cuántos muertos. 65. 65 muertos en lo que va del 2024. No, fue a raíz de que el martes encontraron 2 a la misma hora en Laureles y en Poblado, un irlandés y un estadounidense. ¿Y eran turistas? ¿Habían llegado? ¿Cómo fue eso? Sí, eran turistas. El de Laureles era un estadounidense de 42 años, estaba en un hotel, y el del Poblado era un irlandés de 66 años. El primero se presume por los elementos que hay, todavía pues medicina legal los tendrá que establecer, que se trataría de un suicidio, y el otro por problemas de salud. Es decir, no había señales de violencia. No había señales de violencia. Claro, porque uno escucha que se están muriendo extranjeros y lo primero que se piensa en una ciudad como esta es, los están matando. Pero claro, no es así. O hay una sobredosis, porque lo que no podemos saber es realmente esa cifra de 60 y pico que da la policía. ¿Qué significa? ¿Cómo? Hagámosle una radiografía claro. porque lo que usted nos ha venido contando estos días, lo que estamos contando en las páginas del periódico, es que en realidad ni los están matando, no sabemos si es por sobredosis, porque les encanta venir a meter droga, o porque salen con algunas personas en cosas en aplicaciones de citas y de pronto les dan alguna droga que terminan llevándolos a la muerte. Claro que es cierto, pues hasta valió una advertencia del gobierno de Estados Unidos, las aplicaciones Tinder sobre todo, que le pidieron a los ciudadanos de ese país que cuando vinieran acá no se citaran con nadie en Tinder, era una alerta verdadera. Lo primero, Luzma y Clau, lo que hay que hablar es que hay un universo del año pasado, 1.3 millones de turistas extranjeros que vinieron a la ciudad, el 40% son de Estados Unidos. Este año se espera 1.6. Eso es una cantidad, es que 1.3, es que ¿cuántos somos en Medellín somos? 2.5. Es decir, llega casi una mitad de la ciudad a visitarnos, lo cual es muy bueno, claro. y hay que incentivarlo de alguna manera. Entonces, claro, con el mayor número de turistas extranjeros viniendo, hay una mayor probabilidad, obviamente, de que ocurran cosas acá. De ese universo de 65 muertos que van este año en el Valle de Aburrá, esto es cifra de Valle de Aburrá porque es Policía Metropolitana, 30, hay que sacar 30 que son venezolanos, que son migrantes. Es decir, turistas no migrantes, vamos a 35. No sabemos cómo mueren estos venezolanos, pues también pueden morir de muerte natural. Claro, digamos, también hay un universo de 90.000 venezolanos que viven en el Valle de Aburrá, entonces también hay una probabilidad, pues una recurrencia de que alta. Se mueran. Claro. Sí. Entonces, de los turistas son 35 no migrantes. De esos, para llegar al dato, apenas hay 3 homicidios confirmados. De esos hay 25 muertes que son naturales o accidentales, siquiera ahorita los desagregamos, y 7 que son confirmados como suicidio. Todavía hay uno por establecer. Pero hay unos datos importantes. De todas formas, que maten a 3 turistas extranjeros me parece bastante. Lo que yo no sé si son, por ejemplo, de este tipo de turistas que están relacionados con el tema criminal de las drogas, porque a veces también aquí han matado personas que vienen a hacer negociaciones ilegales y terminan siendo asesinados. Sí. Pero de todas formas 3, digamos, para 6 meses que van, son muchos, y sobre todo en un año en que en Medellín, bueno, esto es Valle de Aburrá, estamos teniendo récords de baja de homicidios. Si iban 170 homicidios en el año, pues el hecho de que maten 3 extranjeros puede ser un número importante, como también la muerte de los colombianos. El punto de los suicidios es muy llamativo, porque entonces resulta que se están viniendo a suicidar aquí en Medellín, o se vienen a suicidar o se deprimen, o estaban buscando algo en su vida y llegaron deprimidos, ¿no? No sabe uno qué pasa, pero también sí, un poco... hay 7 suicidios confirmados. Y eso es muy complejo porque el tema familiar, el drama, el repatriar el cuerpo y demás se convierte en un tema muy... Recordamos el ciudadano francés en el hotel de Laureles el año pasado. Bueno, hay casos complejos, incluido el estadounidense esta semana en Laureles. Y hay 17 por problemas de salud. También hay gente mayor que viene, que han sido varios casos desde el año pasado. Sí. Por ejemplo, el irlandés tenía 66 años, vienen acá y hay 17 que murieron por problemas de salud. 5 por intoxicación, hay también por sobredosis, muerte accidental, y hay uno que está todavía por establecer. Los de sobredosis e intoxicación, ¿son cuántos? 5 por intoxicación y otro por sobredosis de droga. La sobredosis es de droga, la intoxicación de otras sustancias. Sí. Entonces no sabemos si esos 5 tienen que ver con una combinación, porque uno no sabe si meten alguna droga o están alcoholizados
y de pronto se encuentran con estas plataformas de citas que llegan estas bandas utilizando a las niñas o a las mujeres, les dan escopolamina y de pronto hay esa combinación. Yo no sé, Claudia, si esa combinación de escopolamina y droga tiene un efecto mortal. Pues solamente la escopolamina de por sí es peligrosa y puede ser mortal, entonces se causa confusión, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, coma, llega hasta el coma, fatiga, insomnio, agitación. Y si eso le añadimos que estás drogado por drogas alucinógenas, pues yo creo que los efectos sí pueden ser muy, muy contraproducentes. Pues bueno, era como queríamos hacer un poco una disección de qué están hechos las muertes de los extranjeros que están viniendo y mueren en Medellín y en el Valle de Aburrá. Y lo otro es que hay muertes que llaman mucho la atención porque, por ejemplo, un actor chileno que murió en el centro de Medellín, y es por la misma modalidad. Se le vio por las cámaras de seguridad que la familia pidió, porque la investigación ha sido acá, pues no ha salido al público, pero la familia buscó las cámaras de seguridad y publicó en Diario La Tercera de Chile los hallazgos, y es que se le ve con 2 mujeres entrando al apartamento la noche anterior. Se había citado con 2 mujeres. Entonces, ese tipo de muertes lo que hacen es poner sobre la palestra pública el riesgo que tienen los extranjeros acá en Medellín. Pero bueno, miramos las cifras. Una persona conocida mía se encontró en el Mall San Lucas a un DJ de Los Ángeles desorientado. Él necesitaba... No, sino que él necesitaba porque le habían robado todo, pero estaba muy desorientado. Entonces ella lo ayudó y supo su historia y entendió que él había entrado al Airbnb donde estaba, había entrado a una pelada, pues probablemente ahí le dieron una escopolamina. El señor dijo, yo le voy a decir a todos mis amigos que no vuelvan a Medellín, y ella le dijo, por favor, dígales que si van a venir a hacer lo que usted viene a hacer, mejor no venga ninguno. Es que eso es, extranjero o nacional, que se interne y busque drogas y busque ese tipo de prácticas sexuales. Está corriendo un riesgo importante. Está corriendo un riesgo adicional en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, sobre todo porque de verdad... La escopolamina, como acaba de leer Claudia, puede ser mortal. Es decir, muchos de esas personas pueden haber muerto por un exceso de escopolamina. Entonces, queríamos hacer esa disección por 2 cosas. Primero, para decir que sí es un problema, que lamentamos que hayan extranjeros turistas que vienen a morir acá. Segundo, pero que esa cifra tan grande de 60 y pico no tienen que ver todas con lo mismo, que en realidad estos turistas tóxicos, los que llamamos turistas tóxicos, son en realidad una infinitésima parte de todos los turistas buenos que vienen a Medellín, que son más de 1 millón al año, a los que no les pasa nada y se devuelven felices para sus países. Bueno, y hasta aquí estuvimos con ustedes. Esperamos haber podido llevarles los 3 temas que consideramos que valía la pena ir más en profundidad esta semana. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Claudia. Gracias. Y a ustedes, que ojalá pasen un excelente fin de semana.